Mi nombre no importa, mi trabajo menos. Busco un libro perdido, pero me encuentro con otros. Cada vez que subo a un tren, termino llegando al mismo lugar, siempre al mismo lugar. Averiguando por qué, solo encontré otro libro. Historia de los ferrocarriles argentinos, escrito por Scalabrini Ortiz en los años 40. Él sí se esforzó por pensar la cuestión ferroviaria. No era una historia de progreso la que transcurría ante sus ojos, al contrario. El crecimiento de la técnica, la implantación de una red ferroviaria, la velocidad de las comunicaciones habían sido obstáculos para el desarrollo integral de la nación. Vías y trenes habían encadenado a los pueblos a servir al centro imperial, Inglaterra, que había invertido en esas maquinarias. La imagen de la red era una tela de araña que confluía hacia el puerto y no ligaba entre sí a las poblaciones argentinas. Se podría leer este libro como un relato de servidumbres que van transformándose. La que hace de los trenes grilletes para impedir el movimiento autónomo del país. La que vive el propio ferrocarril obligado a rendir ganancias antes que a favorecer el crecimiento nacional. Por eso el autor apuesta a una nacionalización que emancipe al tren, permitiéndole servir a ese pueblo que malamente comunica. Scalabrini Ortiz pudo ver ese ferrocarril emancipado, al que había contribuido, sin dudas, con estas páginas que hoy están como un testimonio más entre sus restos. La crónica del ferrocarril argentino es la crónica de la servidumbre nacional. ¿Scalabrini? ¿Qué hace acá? Veo que tiene unos mapas viejos. Y es para lo que sirve, siéntese. Bueno, esa es la red ferroviaria nacional. Una tela de araña, asfixiante. Podría haber sido un instrumento de liberación. Y es la crónica de la servidumbre nacional. Había que revelar cómo estaba hecha esa madeja, criticarla, ofrecerla al pueblo argentino como una manera de percibir cuál era su situación y a partir de ahí tomar las medidas políticas adecuadas. ¿Por qué no se hizo? Se intentó hacer y algo se hizo. Pero como todo en la Argentina, siempre falta algo por hacer. Todavía tenemos una cuestión ferroviaria para resolver. En los trabajos de los años 40, la crítica social, la crítica política, en gran medida coincidía con la crítica al modo en que se había planteado la cuestión ferroviaria. Usted dirá, ¿y todo eso se obtiene del ferrocarril? ¿No sería mejor estudiar otros ámbitos económicos, otras formas de la cultura? La respuesta es, esos ámbitos económicos en su totalidad y toda la cultura social argentina estaban resumidas en una síntesis dramática y muy elocuente en la historia misma del ferrocarril. Por eso la tradición antiimperialista y la literatura de Macedonio Fernández sirvieron para construir una teoría ferroviaria sin la cual no era posible pensar la democracia en la Argentina. Usted también dirá, ¿la democracia con el ferrocarril? Sí, ya lo vieron los grandes teóricos norteamericanos del ferrocarril. Lo vio Walt Whitman esto, el ferrocarril entendido como el lugar donde crece una economía solidaria y social y donde viajan los ciudadanos, es un instrumento de la democracia. No fue así en la Argentina. Y de algún modo fue una guerra lo que destruyó al ferrocarril argentino. Venir acá a estas ruinas es de algún modo visitar a la Argentina que no fue. Y aún sigue vigente el desafío a pensar el ferrocarril como un instrumento de los ciudadanos, de la soberanía, de la felicidad pública y de una literatura social liberada. Dejé esas páginas a un costado y seguí mi búsqueda. Un libro perdido, como un pueblo al que nunca llega un tren.